Ok, hermanos, Dios los bendiga. Una vez más, le damos gracias al Señor por darnos la oportunidad de estar aquí compartiendo la palabra del Señor, este hermoso estudio que va a ser y esperamos que sea de mucha edificación para nuestros cuerpos, para nuestras almas, para nuestro espíritu, porque es palabra del Señor. Vamos a encontrar la palabra del Señor el día de hoy en Santiago, capítulo 3. Vamos a leerlo desde el versículo 13 al 18. Mientras buscan la palabra del Señor, quiero aprovechar para darle gracias a todos los que se van a conectar en este momento, a los que nos van a escuchar en el transcurso de la semana. Gracias por todos los que nos han escuchado, porque es la palabra del Señor. No me están escuchando a mí, sino es la palabra del Señor la que están recibiendo, porque muy pronto esto va a terminar. Esto va a terminar, el arrebatamiento de la iglesia se va a dar y va a haber un hambre, como la profecía esa se va a cumplir también, que va a haber hambre y sed, y no hambre y sed de comida, sino de hambre y sed de la palabra de Dios. Y por eso tenemos que aprovechar todos y de antemano, tomen un bolígrafo, un papel y un corazón con una actitud enseñable. No desprecien la palabra del Señor, porque se van a dar cuenta, lo van a necesitar, como la necesitamos nosotros todos los santos días. Ok, la palabra del Señor está en Santiago, capítulo 3, versículo 13 al 17. ¿Lo tenemos? Amén. Ok, la palabra del Señor escrita está ahí, dice así: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contenciones, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Oremos. Amado Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, Padre, una vez más venimos ante ti, Señor, con un corazón dispuesto, Señor, a escuchar tu santa palabra, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, por todos los que estamos aquí, Señor, por los que se van a conectar, Señor, por todos aquellos que nos van a escuchar en el transcurso de la semana, Señor, porque sabemos que tu palabra está llegando a muchos corazones, Señor. Tu palabra llega donde tú tienes o donde tú quieres que llegue, Padre. Tu palabra a ti no vuelve vacía, Señor. Haz el propósito que tú quieres que se haga, Señor. Solamente tú, nosotros somos los mensajeros, Señor, los que ponemos la semilla, Señor. Pero tú, Padre Celestial, por intermedio de tu Santo Espíritu, es el que le da crecimiento a esa semilla, Señor, y la hace brotar, Señor, y que dé semilla no al 30 ni al 60, sino al 100 y al 100%, Señor. Te pedimos, Señor, por aquellas personas que nos van a escuchar, Señor, y que quizás, Padre Santo, te han pedido, Señor, algo, Señor, quizás de pronto para que les cure alguna enfermedad, Padre Santo, o para que les cure alguna necesidad, Señor. Te pedimos por aquellas personas que están en Venezuela, Señor, por José Luis, por su esposa, por Oscar y Giraldo, Padre Santo. Te pedimos por todos nuestros padres, por nuestros hijos, Señor, tanto aquí en México, aquí en Estados Unidos, en Colombia, Padre Santo, por nuestros familiares en España, por Araceli, Señor, y toda su familia allá en México, Padre Santo. Te pedimos, Señor, por aquellos adultos mayores, Señor, que han sido abandonados y los tienen también como secuestrados en sus casas, Señor,
¿Quién sabe por qué motivo, Padre Celestial? Que no dejan que la palabra de Dios llegue a sus oídos, Señor, a su corazón, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, por aquellos matrimonios que están siendo atacados por el enemigo, Señor, porque el enemigo no viene sino a matar, a hurtar y a destruir todo lo bueno que tú has hecho, Señor. Y entre eso, Señor, el primer ministerio que hiciste, Señor, que formaste al hombre y a la mujer, Padre Santo. Ese es el ministerio, el matrimonio, Señor. Padre, te pedimos, Señor, por nuestro presidente Donald Trump, Señor. Te pedimos por este país, Señor, que cada día se está yendo, Señor, a la deriva, Padre Santo, por tanta inmoralidad sexual, Señor, por tanta iniquidad, Padre Santo. Te pedimos por nuestros pastores, por el pastor Homero y toda su familia, por el pastor Humberto Hernández, Padre, por toda su familia y las congregaciones, por el pastor Richard Vera, Señor, aquel siervo que, Señor, que tú estás levantando, Padre Santo, por el hermano Calisto, Señor. Te pedimos por aquellos hermanos que han caído, Señor, y que se han desviado, Señor, de ese propósito que tú tienes para nosotros, Padre Santo. Te pedimos para aquellos que tú has elegido, Señor, y nos has sacado del mundo, Señor, de esa perversión que hay, nos has sacado de las tinieblas a tu luz admirable, Señor, para llevar tu santa palabra, Padre Santo. Te damos gracias, Señor. En tus manos ponemos este servicio, este estudio bíblico, Padre Santo. Unge a tu siervo, Padre Celestial. Que seas el Espíritu Santo hablando a través de este tu siervo, Padre Celestial. Bendice a todos los que estamos aquí. Te damos gracias. Llenos de tu Santo Espíritu, te damos gracias. Te alabamos, te bendecimos y glorificamos tu santo nombre en el poderoso nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Y todos decimos amén, amén y amén. Ok, hermanos. Una vez más, de verdad que con dolor venimos, con gozo, pero sentimos un gran dolor porque estamos viendo de que el mundo está separando constantemente o ha separado más bien lo santo de lo profano. Estamos viendo tiempos muy difíciles en este pleno siglo XXI, donde la ciencia está en su máximo expresión del clímax. Lo profetizó Daniel, que en los últimos tiempos la ciencia crecería, y lo estamos viendo. La tecnología está creciendo a pasos agigantados cada día más y más y más, y lo estamos viendo. Y gracias a ella, esa palabra de Dios está llegando a todos vosotros, y va a llegar a muchos. Los valores morales están por los suelos. Ya nadie se espanta de lo que está sucediendo en este planeta. Las noticias ya no nos asombra, ni los terremotos, ni los temblores. Ha habido varios temblores en estos días de 4 y a .8, .5, y la gente no se espanta ya. Ya nos estamos dando cuenta de eso, ya un temblor común y corriente. Pero se está esperando uno más grande. Ya está creciendo el lesbianismo, el homosexualismo a pasos agigantados, donde ya no se salvan ni los niños, lamentablemente. Están por doquier, los hijos golpean a los padres golpean a sus hijos, la familia están cada día fragmentadas, los padres han dejado sus hogares, unos porque nos ha tocado que venir a trabajar para poder darles el sustento. Y la pobreza está aumentando en todos los países, incluyendo Estados Unidos. Ya lo estamos viendo. Venía hablando con Mariano con respecto a eso, y cada día se está viendo más y más. Cada día los ricos están más ricos y los pobres cada día más pobres. Eso, mejor dicho, la miseria de lo que se ganan en muchos países. Gracias a Dios en ese momento todavía tenemos la posibilidad de ganar un poco más en este país y podemos ayudarle a nuestras familias. Como cuando sucedió en los tiempos de José, que José, lo que le pasó a José, ya lo conocemos la historia, sus hermanos lo vendieron, pero a lo último ese hermano fue el que proveyó alimento para toda la familia de su padre Jacob. ¿Ya? Y lo más triste es que
buscamos más del dinero que la bendición de Dios. Ya lo estamos viendo. Lamentablemente muchos sacamos la disculpa que es que tenemos que pagar biles y todo así por el estilo. Y ya nos estamos dando cuenta que este virus, o básicamente lo que estamos diciendo, que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Ya lo estamos mirando, hasta en la política lo estamos mirando. No quiero entrar en esos temas, porque bien profetizó el profeta Isaías cuando dijo: ay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Lo mismo lo que está sucediendo con este virus, que desde el principio fue manipulado, está siendo manipulado, pero lo peor del caso es que vemos que las grandes élites mundiales, que tampoco quiero entrar en ese tema, las grandes élites mundiales han sacado provecho y por ende han manipulado a casi, por no decir a toda la humanidad. Ahora, ¿qué es lo que pretende las grandes élites mundiales? La palabra de Dios no la pueden callar. Mi Señor Jesucristo dijo en Mateo 24:35, tomen apuntes para que se den cuenta de que lo que vamos a hablar aquí es palabra del Señor, no palabra de Iván. Mateo 24:35, mi Señor Jesucristo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hermanos, en este momentico están callando a todo mundo. Las redes sociales callan al que quiera. No es raro que quizás de pronto nos callen a nosotros. Por eso es bueno y lo van a hacer. Lo que hemos estado hablando, no he querido tocar ese tema porque verdaderamente es bastante extenso, la Agenda 2030, y entre esos hay un ítem que habla de esto, de que las redes sociales, todo, van a pasar lo que ellos quieren que tú escuches, lo que ha pasado por siempre. Muchos teólogos siempre, al leer la palabra del Señor, han querido que escuchen lo que tú quieres escuchar. Lo que tú quieres escuchar, pero no lo que verdaderamente hay que escuchar. Ahora, hay un tema del cual hemos hablado mucho con respecto a la muerte. ¿Qué hay después de la muerte? Es un tema que Dios ha puesto en mi corazón porque soy tanatólogo titulado y conozco muy bien el trasfondo de lo que es la muerte en el sentido espiritual, en el sentido científico. Y pues Dios me ha enseñado esto, de que lleve este mensaje. ¿Por qué? Porque este problema lo hemos tenido todos. Y entre esos vamos a hablar, uno de ellos fue Job. El otro que también fue Salomón. Y podemos hablar claramente y nos vamos a dar cuenta en la palabra del Señor que básicamente por esta ignorancia, se puede decir, ignorancia de la palabra del Señor, en ese tiempo ellos no la tenían. Ellos no tenían la palabra de Dios porque eso fue en el Antiguo Testamento. Vamos a dejar que el Espíritu Santo hable a través de este humilde siervo, pecador de pecadores, pero redimido por la sangre de mi Señor Jesucristo. Primero que todo vamos a hacernos y queramos resolver algo. ¿Quién fue el hombre más sabio en la tierra? ¿Quién fue el hombre más sabio sobre la tierra? Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Primera de Reyes 3:10. Y vamos a hablar de este hombre que él mismo dijo: no seas sabio en tu propia opinión. Salomón dice, Primera de Reyes capítulo 3 versículos 10 y 12, dice: y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. ¿Qué pidió él? Señor, dame sabiduría y entendimiento, no más. Y dice, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días
ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Eso fue lo que demandó Salomón. Salomón, en definitiva, era el hombre más sabio en la tierra. El hombre. Pero la sabiduría, mi Señor Jesucristo, es la sabiduría andando en dos pies. Mi Señor Jesucristo mismo lo dijo en Mateo 12:42. Pongamos mucha atención a la palabra del Señor. No es palabra mía, hermano. Yo no quiero convencer a nadie. Yo solamente quiero que tú agarres un lápiz y tomes tu Biblia, porque sé que tienes una Biblia en casa. La Biblia católica es un periódico, lo mismo que nosotros, es un periódico con las noticias que están sucediendo actualmente y van a suceder después. Y la vas a necesitar cuando ya no tengas Facebook, cuando ya no tengas las redes sociales para enviar esta bendita palabra. El Señor Jesucristo dijo en el Mateo 12, número 42, hablando de una mujer que ella le llevó muchas cosas, oro, le llevó muchas cosas para escuchar su sabiduría. Dice en Mateo 12:42, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí uno más que Salomón en este lugar. Hablando de mi Señor Jesucristo. Mi Señor Jesucristo es la sabiduría. No era. Él no está colgado en una cruz, Él resucitó. Y nos vamos a dar cuenta la bendita palabra lo que nos dice, y el error que tenía Salomón y Job. La sabiduría, su sabiduría era superior a la de Salomón, mi Señor Jesucristo. Incluso su nivel de legislador estaba por encima de Moisés. Hebreos capítulo 3, versículos 3 y 6 dice, la palabra de Dios dice, y escrita está, dice: pero a Jesús se le ha concedido más honor que a Moisés. Escuchen la palabra del Señor lo que dice. Del mismo modo que el que hace una casa recibe más honor que la casa misma. Toda casa tiene que estar hecha por alguien, pero Dios es el que hizo todo lo que existe. Así pues, Moisés, como siervo, fue fiel en toda la casa de Dios, y su servicio consistió en ser testigo de las cosas que Dios había de decir. Pero Cristo, como hijo, es fiel sobre esta casa de Dios, que somos nosotros mismos, dice la palabra de Dios, si mantenemos la seguridad y la alegría en la esperanza que tenemos. Escuchen bien. Fiel sobre esta casa de Dios que somos nosotros mismos, si mantenemos la seguridad y la alegría en la esperanza que tenemos. ¿Cuál es la esperanza que tenemos? Que mi Señor Jesucristo va a venir a juzgar a vivos y a muertos, y la iglesia pura va a ser levantada en el arrebatamiento. Ahora, en este versículo nos dice claramente que Moisés va a ser uno de los testigos del Apocalipsis. Y su servicio consistió en ser testigo de las cosas de Dios. Ahora, había otro siervo de Dios que también tenía un problema. Era Job. Job y Salomón tenían un problema con respecto a qué había después de la muerte. Mucha gente hoy en día tienen el mismo problema. No se les ha enseñado nadie, ni pastores, ni evangelistas, ni teólogos, entre ellos los curas. No crean que soy cura porque estoy de negro. No les han dicho esto del misterio de la muerte. Ahora,
Y vamos y entendamos que la Biblia es la palabra de Dios y que fue revelada a los seres humanos con el paso del tiempo, con el paso de los años. Se lo fue revelando poco a poco a Job, a Salomón. Algunos no quisieron entender la palabra del Señor y por último nuestro Señor Jesucristo nos la trajo a nosotros. Y se le dijo esto a la humanidad hasta que vino nuestro Señor Jesucristo y nos dio por completo la revelación de la eternidad. Y eso es el tema que vamos a profundizar en este momento. Temas que no los conocía ni Job ni Salomón, siendo sabio. Pero mire cómo es Dios con nosotros, porque Él nos da la sabiduría a nosotros. Por eso la palabra del Señor que leímos ahora es que esa sabiduría que tiene el hombre, si seguimos al hombre, es terrenal. Como estamos mirando en Santiago 3, se me fue, es 13, que dice que quien es sabio y entendido entre vosotros muestre por la buena manera y su conducta las obras en sabia mansedumbre, pero si tenéis celos amargos, contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. ¿Quién es la verdad? Mi Señor Jesucristo. Y mire, vamos a escuchar la palabra de Dios de lo que dijo Salomón ahora. En 2 Timoteo capítulo 2, versículo 8 al 11 dice, la palabra de Dios escrita está y dice así: por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, que nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Nadie glorifica al Señor. Ahora se entenderá mejor por qué Job y Salomón, quienes vivieron siglos antes que mi Señor Jesucristo, no oyeron nunca de la inmortalidad o la eternidad, ni nacieron de nuevo. Ellos no nacieron de nuevo. Ambos pensaban que en la tumba era donde descansarían de su fatiga, de su dolor, de su sufrimiento, y que el cementerio era el fin de todos y de todo. Y lamentablemente, los testigos de Jehová agarraron muchos versículos de Salomón y se arraigaron. El testigo de Jehová que me está escuchando, él sabe, ellos no creen en el infierno. Ellos no hablan de Cristo. Ellos no hablan del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ellos se arraigaron y Russell, el fundador de esta secta, porque no es una religión, él agarró todos estos versículos, hizo tergiversó la palabra de Dios tanto que cercenó la Biblia y sacó su propia Biblia, incluyendo muchos versículos de la Biblia, y engañó a muchos. Ese no es el tema, no vamos a tocar ese tema el día de hoy. Vamos a hablar de la sabiduría. Ahora, Job, él no sabía nada de estos temas. Y por eso Job era un hombre muy rico. Al igual que muchos ricos, hoy en día, ese es el pensar de todos los ricos. Y vamos a escuchar este versículo. Analicémoslo bien, lo que decía Job. Job capítulo 17, versículo 11 y 16. Job decía esto: si yo espero el Seol, que es el país de los muertos, la tumba, el Seol es mi casa, haré mi cama en las tinieblas. A la corrupción ha dicho: mi padre eres tú. A los gusanos, mi madre y mi hermana.
¿Dónde pues estará ahora mi esperanza? Y mi esperanza, ¿quién la verá? A la profundidad del Seol, otra vez dice, descenderé y juntamente descansarán en el polvo. Eso es lo que piensan los testigos de Jehová. Que el que muere, se acaba todo ahí. Eso es lo que piensa el testigo de Jehová. Pero ese no es el tema. El tema es y el punto es la ignorancia que tenía Job y Salomón. Job se preguntaba y dudaba que existiera la resurrección de los muertos. Él dudaba eso, él no sabía. Él como muchos no sabía este tema. Y lo vamos a corroborar en Job capítulo 14, versículo 10 al 15. Dice, mas el hombre morirá y será cortado, perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? Como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo, no despertarán, ni se levantarán de su sueño. Oh, quién me diera que me escondiese del Seol, que me encubriese hasta que apaciguarse tu ira, que me pusieses plazo y de mí te acordaras. Si el hombre muriere, volverá a vivir. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Entonces llamarás y yo te responderé. Le dijo él, tendrás afecto a la hechura de tus manos. Hablándole a Dios. ¿Quién fue el que nos hizo? Dios. Y le dice, tendrás afecto a la hechura de tus manos. Él desconocía totalmente, como muchos desconocen de la resurrección de los muertos. Como muchos desconocen del arrebatamiento de la iglesia, del arrebatamiento del despertar de los muertos. Aunque Job finalmente se dio cuenta de que había una resurrección. Estamos hablando del Antiguo Testamento. A mucha gente, muchos teólogos, entre ellos los sacerdotes, le ha dicho, no lea el Antiguo Testamento porque ahí no dice nada, no lo vas a entender. Job se dio cuenta, Job capítulo 19. Mire lo hermoso, cuando él se dio cuenta, ese es el gozo que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque de la misma manera que Job, cuando se dio cuenta que había una resurrección de los muertos, ese es el gozo que nosotros tenemos. Y la esperanza que tenemos nosotros, de que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros que quedemos seremos arrebatados juntamente con ellos. Y nosotros, Dios nos ha puesto a nosotros a ser atalayas y llevar la palabra de Dios a todo el que no conoce y no ha escuchado la palabra de Dios. La verdadera palabra de Dios. No es la que te dice un hombre allá en el púlpito. Es la palabra que está escrita en la palabra de Dios. Yo no vengo a convencerte. Yo vengo a traerte un mensaje. Ese mensaje que de la misma manera que Job pidió a gritos que se plasmara en algún lado cuando se dio cuenta que era así. No, eso lo tiene que saber todo el mundo. Job capítulo 19, versículo 23, 27. Escuchen bien con atención. La palabra de Dios dice así. ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? Mira el gozo que tenía este hombre que dijo, ¿quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribieran en un libro? Que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. Yo sé que mi Redentor vive, gloria a Dios, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. ¿Quién glorifica a Dios? Mire ese clamor que decía, ¿quién escribirá esto? Esto lo tiene que saber todo el mundo. Y ese es el amor con que nosotros llevamos la palabra de Dios para que tú conozcas esta palabra.
Nos damos cuenta que, sin embargo, el profeta Daniel habló de lo mismo, habló del arrebatamiento de la iglesia en el Antiguo Testamento, estamos hablando. Oseas también habló acerca de la resurrección para que demostremos este tema que es verdad, para que vivamos la Biblia, la estudiemos sistemáticamente, no nos quedemos en un versículo que quizás nos lo dicen a medias tintas. Daniel 12, capítulo 12, versículos 2 y 3 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Hermanos, yo esto no sabía. De la palabra de Dios yo lo desconocía. Era ignorante totalmente. Me dejaba llevar por los demás. Pero tenía muchas dudas, pero no me quedé con ellas. Hasta que mi Señor vino y me trajo a los pies de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, y me enseñó todo esto. Oseas en el Antiguo Testamento, Oseas capítulo 6, versículo 2, nos da un misterio, pero bien grande, para que lo tengamos en cuenta, hermanos. Oseas dice, escuchen bien, con atención, que vamos a escuchar otro versículo en el Nuevo Testamento que habla de esto. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Gloria a Dios. Mire lo que dice aquí, hermanos. Nos dará vida después de 2 días. Y en el tercer día, no dice al tercer día, sino que dentro del tercer día nos resucitará. Recuerden, hermano, lo que dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro, capítulo 3, dice que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Ya pasaron 2 días, hermanos. O sea, ¿qué quiere decir? Que estamos en el tercer día y pronto nos va a resucitar a los muertos en Cristo. Es la palabra de Dios, hermano, no la mía. En el Salmo 16, 9 también del Antiguo Testamento, Salmo 16, 9 y 11, vamos a leerlo. La palabra de Dios dice de esta manera: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Sheol, en la tumba, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. ¿Quién es la senda de la vida? Jesús. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Qué hermoso es lo que nos dice la palabra de Dios toda. Los tesoros nuevos, que es el Nuevo Testamento, y los tesoros viejos, que es el Antiguo Testamento. Ahora, mis amados hermanos, como siempre lo he dicho, yo no vengo a tratar de que ustedes lo hagan a las malas. Que porque me está diciendo, porque lamentablemente incluso mi propia familia cree que por el solo hecho de yo llevarle la palabra de Dios los estoy atacando. Les estoy diciendo la verdad. De la misma manera que Dios desea y quiere que tú te salves, ese es mi anhelo, de que te salves tú. Esa palabra es para todos los que estamos aquí, para mi madre, para nuestros hermanos, para nuestros tíos, para todos los que nos escuchan en México, Araceli, para ti, Joseph, para el hermano, para Alberto, para todos los que se han desviado y no quieren venir a la palabra de Dios. Mis hermanos, solamente el Mesías, Rey de Israel, mi Señor Jesucristo, el Salvador del mundo, es el único con la autoridad
espiritual de declarar algo que Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David, Salomón, Nicodemo, nadie se atrevió a decir, nadie, solamente mi Señor Jesucristo. Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículos 25 y 27. Es el único. Yo amo a este hombre porque me ha dado todo, me devolvió la vida. Creo en él. Juan 11, 25, 27. Mi Señor Jesucristo les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Amén. Gloria a Dios. Hay que creerlo. Como le contestaron ellos: sí, Señor, he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Hermano, solo el Hijo Santo de Dios, el bendito, puede demostrar las cosas como están escritas en la palabra de Dios, en el Evangelio de Juan. Mire lo hermoso que es Dios para con nosotros. Evangelio de Juan, versículo 6, 39, y vamos a surtirlo para que se den cuenta de lo que dice la palabra, la bendita palabra de Dios. El Hijo del Dios Altísimo, al que el Señor, cuando lo fueron a bautizar, dijo: este es mi Hijo amado, en él yo tengo complacencia. Él no dijo en otra persona. Juan capítulo 6, versículo 39 dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucitare en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Gloria a Dios. Hermanos, yo no estoy aquí porque yo quiero. Tú no estás aquí porque tú quieres. Tú no estás aquí, o tú no vas a una iglesia porque es que el pastor habla muy bonito, qué belleza, qué hermoso, wow. Hasta las alas se le ven a uno por detrás. No. Mi Señor Jesucristo mismo dijo: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ahora, cuando nosotros llevamos la palabra del Señor y la aíslan, y no lo han dicho. Miren, no nos hable de eso. No nos hable de esas cochinadas porque no lo han dicho. Nosotros pensamos por dentro: Señor, perdónalos porque no saben lo que dicen. Están abrazados a una religión que no los lleva a nada. La religión no te va a salvar. La palabra de Dios sí. Mi Señor Jesucristo es el único. Si leemos el Evangelio de Juan, seguimos en el Evangelio de Juan capítulo 6, miramos que el Señor dice, Él dice: de verdad, Él dice, la palabra de Dios 47, de cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, y yo le daré la vida al mundo. Entonces los judíos contenían entre sí diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne y beber su sangre? Hermanos, hoy en día nosotros pensamos en lo mismo, pero mi Señor, en el mismo capítulo, en el versículo 54, dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Él dice: los muertos en Cristo resucitarán primero. Y volvemos a insistir en la bendita palabra del Señor. Ahora, ese problema lo tuvo Job, pero se dio cuenta que sí hay un arrebatamiento de la iglesia, sí hay una resurrección de muertos, pero Salomón tenía problemas con este tema.
Y nos vamos a dar cuenta, Salomón era un hombre rico. La sabiduría de Salomón fue otorgada por nuestro Dios. De eso no hay duda. Pero tomemos en cuenta los siguientes detalles. Salomón tenía sabiduría dada por Dios solo para entender la vida de los seres humanos aquí en la tierra y solo en esta vida. Por ello repite a menudo, y yo le recomiendo ese libro, él repite a menudo, vi debajo del sol, pero no era una sabiduría total para concebir las verdades espirituales, divinas y eternas, y lo vamos a comprobar en estos versículos. Le recomiendo que lean Eclesiastés. Fue uno de los libros que escribió Salomón. Eclesiastés 1:2 dice, capítulo 1, versículo 2, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene al hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va, generación viene, mas la tierra siempre permanece. Mire qué engañado estaba Salomón. Lo que dice mi Señor Jesucristo. El cielo y la tierra pasarán. No permanece como dice Salomón. Pero lo que permanece es mi palabra. Cosas que no sabía Salomón. Eclesiastés 1:9 dice, él era tan sabio que él hacía una pregunta y él mismo se la contestaba. Lo que nos sucede a muchos de nosotros hoy en día. Nos creemos tan sabios en nuestra propia opinión que nosotros hacemos la pregunta y en vez de hacerse a la otra persona se la hacemos a nosotros mismos y contestamos. Eclesiastés 1:9 dice, ¿qué es lo que fue? Preguntaba él. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. Él mismo se contestaba, en su propia opinión, en su propia sabiduría. Era un hombre sabio. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Él era sabio debajo del sol. Eclesiastés 2:3 dice, propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino. Mira lo que piensan muchos, lo que piensan los ricos. Porque este hombre era sabio y rico. Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría. ¿Se acuerdan del versículo anterior? Con retención de la necedad. Hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres en el cual se ocupan debajo del cielo todos los días de su vida. Mira la sabiduría. Eclesiastés 9:11 y 13 dice, me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera. El hombre era sabio, ¿para qué? Hay que tenerlo en cuenta. Decía algo que mejor dicho que ni en ningún otro libro lo he leído. Me volví y vi debajo del sol que ni es de ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes la riqueza, ni de los elocuentes el favor, sino que el tiempo y la ocasión acontecerá para todos. Escuchen estas palabras sabias. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces son presos en la mala red, y como las aves se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae repente sobre ellos. También vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande. Una sabiduría de verdad. Pero eso es lo que él vio en los hijos de los hombres y lo que pasa hoy en día con los hombres. Bebamos. La palabra de Dios misma le dijo que en los días la gente iba a comer, a beber, a casarse, se hacen en casamiento. Nos vamos a dar cuenta que Salomón lo repitió una y una vez más. Solo hablaba de la sabiduría y de la vida debajo del sol, como vimos en los versículos anteriores. Pero ¿qué es la sabiduría y de la existencia eterna que está más allá de las estrellas, por debajo de las montañas, de los mares?
Por eso debemos recordar y tomar muy en serio lo que nuestro Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo. Salomón no veía sino hasta el cielo. A lo último, él terminó adorando al sol. Porque se dejó guiar de las personas de afuera. Se dejó guiar de mujeres, y no lo estoy inventando yo. Está en la bendita palabra de Dios. Porque hay que recordar que más allá, incluso los católicos, hay una canción hasta muy bonita, más allá del sol. Salomón miraba hasta acá nomás y era sabio debajo del cielo. Ahora mi Señor Jesucristo, mire lo que le dijo a Nicodemo, capítulo 3 del Evangelio de San Juan, versículos 12 y 13. Mire lo que le dice, la sabiduría lo que le dice a Nicodemo, un hombre que se las sabía todas, un hombre que conocía la palabra de Dios, la Torá, el Talmud judío, todo se lo sabía él, y le dice mi Señor Jesucristo, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Para Salomón, si los que hemos leído la palabra del Señor, para Salomón, el vivir en la tierra era perder el tiempo. Para Salomón, vivir en la tierra era vanidad y aflicción, una aflicción inútil en la tierra. Eclesiastés 1, como lo dijimos anteriormente, decía vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Eclesiastés 1:14, miré todas las obras que se hacen debajo del sol y aquí todo ello vanidad y aflicción de espíritu. Mucha gente hoy en día trabajamos por el dinero, como esclavos. Y de hecho trabajamos como esclavos porque la paga de nosotros es comer y dormir. El pago que tú recibes es comer y dormir, porque no te alcanza para más. Lo mismo que vivían los hebreos en el tiempo de Egipto, cuando estaban esclavizados. Eclesiastés 2:1 dice, dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, también era vanidad. Eclesiastés 2:9-11 dice, mire lo que piensa un rico y los que piensan que, aquellos que se creen ricos, que tienen un buen trabajo, dice, y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y más de esto conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté de mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. De verdad, aquí el Salomón dice, Eclesiastés 12 dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. La verdad que, como lo hemos estado diciendo y lo que he mirado yo en nuestros libros que he tenido la oportunidad de leer, de estudiar, de escudriñar, con la sabiduría del Espíritu Santo, Salomón en algo tenía toda la razón. Este mundo y lo que hay acá es temporal, y de una u otra manera hasta odioso y fastidioso, porque he conocido mucha gente que tiene dinero. Tuve la oportunidad de conocer gente que tenía dinero de aquellas formas. No es el tema, que no lo disfrutaban. Es tan fastidioso que lo que hoy nos agrada y nos entretiene, después de tanto realizarlo, nos termina hastiando y metiéndonos en problemas. Porque una persona cuando tiene todo,
no lo llena nada. Puede ser que tenga muchos sexo con todas las mujeres que quiera. A lo último termina por fastidiarse y termina siendo homosexual. O termina haciéndole daño a un niño, como me he dado cuenta de muchos conocidos que les ha hecho daño a los niños porque no los llena nada. Que se dejan guiar por otras personas. Puedes tener hasta $3,000, $4,000 o quizás más en tu cuenta. Pero tú estás en la casa y dices, y bueno, ¿qué voy a hacer ahora? En plena pandemia, ¿qué vamos a hacer? Si no podemos hacer nada. Y eres rico. Y como se lo he dicho muchas veces a la gente, que hay gente tan pobre, que lo único que tiene es dinero. Y eso era lo que le sucedía al pobre Salomón. Se puede decir así claramente. Nuestro Señor Jesucristo nos corroboró algo de lo que estamos hablando. Mateo capítulo 6, versículos 19 y 21. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Si vuestro tesoro es el dinero, si vuestro tesoro es tu casa, si vuestro tesoro es tu pareja, si vuestro tesoro está aquí en la tierra, tú no vas a buscar el verdadero tesoro que está arriba en los cielos. Y si tú haces esto, créalo, que te vas a quedar. No vas a ser digno de ser arrebatado, valga la redundancia, en el arrebatamiento de la iglesia. Mateo 6, 28 y 34. Nos dice el Señor, nos vuelve a decir, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo que tú anheles se te dará por añadidura, pero primero busca el reino de Dios y su justicia. Mateo 6, 28. Vamos a extenderlo hasta el 34. No os afanéis por el vestido. ¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, las flores, todo. Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios las viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres y mujeres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propio afán. Basta cada día su propio mal. Con fe, alabemos al Señor. Salomón de verdad que era un pesimista profesional. Y lamentablemente por estos versículos, los tomaron y hicieron una secta en la cual hay millones. Pensaron que no iba a pasar de los 144,000. Hay millones que están muy perdidos. Eclesiastés capítulo 2, versículo 17 y 23 dice, pobre Salomón, aborrecí por tanto mi vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. Pensamientos de ricos que no quieren dejar
no quieren dejar las cosas que tienen. Y cuando va a venir la muerte, no piensan en la muerte, sino cuando les va a llegar. Y lamentablemente muchos han tenido que dejarle todas sus riquezas al médico, tratando de que le salve la vida. En el 20 dice de Eclesiastés: volvió por tanto a desesperarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me esforcé, en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia, con rectitud, y que haya de dar su hacienda, su casa, su dinero, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó por ello. También esto es vanidad y mal grande. ¿Por qué? ¿Qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos los días no son sino dolores, sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto es vanidad. Y esto es lo que nos pasa a muchos hermanos, que aún no reposamos ni de noche. Llegamos a descansar y estamos pensando en qué vamos a hacer mañana. Llegamos a descansar y estamos pensando en cómo vamos a pagar las facturas, cómo vamos a pagar la renta, cómo vamos a comprar la comida, cómo vamos a salir de todos estos problemas que vienen, esos problemas que ha generado la pandemia. En eso, de verdaderamente, eso es que tenía razón Salomón. Es terrible, de verdad, la situación de Salomón y de muchos de los que viven esto actualmente, que no conocen de la palabra de Dios. Era el más sabio, el más rico, el más poderoso, el más famoso rey de su época en toda la historia. Pero ni probando todos los placeres de este mundo pudo ser feliz. Se sintió profundamente defraudado y su lúgubre existencia nunca pudo hallarle sentido a la vida. Muchos mueren de esa misma manera, porque él vivió alejado de Dios, contaminado por su idolatría, sus mujeres que lo desenfrenaron y lo descarriaron. Al último él terminó adorando al sol y a los vulgarmente hablando, pero es verdad, a todas las estatuas, a todos los ídolos. Su sabiduría, que era un privilegio o una insigne virtud, ¿en qué se convirtió? En su propio tormento. Y por eso mi Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo capítulo 16 dice: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Dígame, ¿qué recompensa darás tú por tu alma si llega al infierno? Un rosario no te va a sacar, 1000 misas menos. El que entró al infierno no puede dar recompensa por su alma. Por mucho tiempo nos han engañado con ese tema de que el purgatorio no existe. Si buscas en tu Biblia, me comprometo delante de vosotros que si encuentras la palabra purgatorio o que existe el purgatorio, le doy $500. Así se lo he dicho incluso hasta a mi madre. Pero la necedad no deja muchos, porque primero es la religión. Ahora, Salomón de verdad tenía mucha razón. Para nosotros todo esto es diferente. Para nosotros los cristianos, los que conocemos la verdad, lo que no conoció Salomón, lo que no conoció Job y que alcanzó a conocer gracias al Señor. Nosotros tenemos el privilegio de conocer de que hay una resurrección de los muertos, de que nuestro Señor Jesucristo vino y dio su vida por ti y por mí, por todos nuestros pecados, para que viviéramos en rectitud. Antes de eso, quiero, y para terminar, porque lamentablemente el tiempo es corto, me encantaría sacar una cantidad de versículos que la palabra de Dios nos insta a seguir el camino. Primera de Corintios 2, capítulo 2, versículos 12
Vamos a extenderlo hasta el 16, un poco. Dice, y nosotros hemos recibido el Espíritu, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. Aclaro. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos con palabras enseñadas por sabiduría humana, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso es lo que Dios viene a decirte el día de hoy, hermano. No nos dejemos callar. No deje que tu sacerdote, tu pastor, tu líder religioso te calle, te prive de recibir toda este manjar, esta palabra de Dios, porque este es el pan de vida. Cuando mi Señor Jesucristo habló en el Padre Nuestro, darnos el pan de cada día, no se refería mucho más al pan que comes, al arrocito, al taquito, al burrito, no se refería a eso, el pan de cada día, como se lo dijo al diablo cuando lo tentó. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A eso se refiere Dios, a ese se refiere nuestro Señor Jesucristo. Aliméntate de la palabra. Muchos grandes, te puedes ir al cementerio, yo voy al cementerio, bueno, cada que debo de ir allá, porque lamentablemente mucha gente está permitiendo de que el que venga a llevarle la palabra de Dios sea el funerario. Pero ya cuando estás en el cajón, cuando ya no puedes ni escuchar, ven ahora que estás vivo, que tienes la oportunidad de venir a ponerte a cuentas con el Señor. Ponte a cuentas con el Señor. Para terminar, la palabra de Dios nos dice en Juan, capítulo 3, versículos 3 y 5, respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere en agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y si miramos la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta quién era Nicodemo. Un hombre también con mucha sabiduría. Y si verdaderamente queremos entrar al reino de Dios, si queremos que los muertos, si morimos en este momentico con Cristo en el corazón, tenemos la esperanza de que vamos a resucitar cuando Él suene la trompeta. Esa trompeta que se va a sonar muy pronto en el misterio que Pablo nos dijo a todos en 1 Corintios capítulo 15 versículos 51 y 52. La palabra de Dios escrita está y dice así: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. La trompeta se va a tocar, hermanos. Y si tú de verdad estás listo para irte, o crees estar listo,
santifícate más. Que tu nombre esté escrito allá en el libro de la vida, para que reciba esa corona de salvación, que solamente te la va a dar Cristo, el Hijo de Dios. No una imagen, no unos rezos, porque Dios detesta lo repetitivo. Él quiere es una conversación íntima contigo, porque todos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Y Él va a decir, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y para terminar, para corroborar que si hay una salvación, de que si hay una vida eterna, de que la vida no termina en un cajón. Juan capítulo 10, versículo 10. La palabra de Dios escrita está y dice así, con todo el corazón, hermano, para todos los que estamos aquí y para el que me va a escuchar y para los que nos están escuchando. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10. Grábenselo, apúntelo. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Oremos. Amado Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, tu palabra, Señor, ha sido expuesta, Padre. Tu palabra sí ha sido enviada, Padre Celestial, a muchos rincones, Señor, de este planeta, Padre Santo. Te pido, Padre Santo, por los que están allá en Versalles, Señor, esos amigos y vecinos, esos familiares, Padre, allá en Versalles Valle, allá en Cali, en Corinto, en México, Padre Santo. Te pedimos, Señor, por los que están en España, allá en Venezuela, allá José Luis, Padre Santo. Te pedimos por mi tía Gena en España. Te pedimos por Beatriz allá en Inglaterra, Señor, por los que nos escuchan en Canadá, la familia Posada, Señor. Te pedimos los que están en México, en Hayward, Señor. Por Nena, Padre Santo, por mi cuñada, por mi suegro Ramón, Señor, por nuestros hijos, Padre Santo. Te pedimos por cada uno de ellos, por la familia de Judy, por la familia de Mariano, Padre Santo, por la familia de mi esposa. Señor, tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros, Señor, y la necesidad de cada uno de nuestros familiares, Señor. Tú conoces esas peticiones, Padre Santo. Te pedimos por ellos, Señor, para que tú inclines ese oído, Señor, y que esa petición, Padre Santo, sea concedida, Señor, conforme a tu santa voluntad, Padre Santo, para que tu nombre sea agradado, engrandecido, Señor, alabado, Padre Santo, y que la honra y la gloria siempre sea para ti, Padre Celestial. Te pedimos nuevamente por los adultos mayores, Señor. Papito Dios, te pedimos por este país, Señor. Te pedimos por este mundo. Perdónanos, Padre Santo, nuestras necedades, nuestras iniquidades, nuestras maldades, Padre Santo. Perdónanos, Señor, por tanta homosexualidad, por tanto lesbianismo, Señor. Perdónanos por tanto robo, por tanta mentira, Padre Santo. Perdónanos, Señor, por tanta ignorancia de tu palabra, Señor. Perdónanos por dejarnos llevar por las religiones, Padre Santo. Perdónanos por dejarnos ir detrás de un hombre, Señor, porque maldito es el hombre que cree en otro hombre, Señor. Señor, danos tu paz, Señor. Danos sabiduría y entendimiento, porque esa es la sabiduría, la perfecta, la que viene de arriba, la que viene de ti, la que trae el Espíritu Santo a nuestros cuerpos, Padre. Te pedimos por tu pueblo santo Israel, Señor. Te pedimos, Señor, para que tú hablas el corazón de cada uno de nosotros, que nos dé sabiduría y entendimiento para que entendamos tu palabra, Señor, y que esa palabra penetre a nuestros corazones, Señor, como una espada de doble filo, Señor, y que discierna nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, Señor, para que vengamos a ti con un corazón contrito, Padre Santo, humillado, Señor, y delante de ti, Señor, podamos proclamar que hay vida en ti, oh Padre Santo, para que cuando llegue el arrebatamiento no nos encuentre, Señor, dormidos. Te pedimos, Señor, por nuestros pastores, por nuestros hermanos en la fe, Señor, para que despierten de su letardo, Señor, para que no crean, Señor, que solamente con ser bautizados y recibir a Cristo en el corazón ya lo tenemos, Señor, que seamos, Señor, hombres y mujeres, Señor, guerreros de oración, Señor,
Que salgamos, Padre Santo, a llevar tu santa palabra, Señor, porque estamos en los días malos, Señor, y que vendrán días malos, peores y perversos, Señor. Pero sabemos, Señor, y confiamos en ti, que cuando suene esa trompeta, Señor, tú tendrás misericordia de todos nosotros, Padre. Te pedimos por todos los que estamos aquí, por todos los que nos van a escuchar y por los que están, Señor, ahí mirándonos a través de las redes sociales. Antes, Señor, que nos callen a nosotros como ya han callado a líderes más grandes en este planeta. Te damos gracias. Llenos de tu Santo Espíritu, Padre, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos en el poderoso nombre, en el único nombre que tú has dado sobre la faz de la tierra y en el cual podemos obtener la salvación. En Jesucristo de Nazaret, tu amado Hijo, y todos decimos amén, amén y amén. Gracias, hermanos, una vez más. De verdad que es un gozo para mí venir aquí con temor y temblor a traerles la santa palabra de Dios. Dios los bendiga, que tengan un feliz y maravilloso día. A todos y cada uno de vosotros, extiendan este saludo a todos los que están en vuestros trabajos, a todos sus amigos, a sus vecinos, y hagan que esta palabra llegue a muchos corazones, porque muy pronto vendrá una falta de ella. Pronto vendrá sed y hambre de la palabra de Dios. Dios los bendiga. Con mucho cariño, su grupo de oración, Adonai Jirá, que quiere decir el Señor proveerá, y este es su humilde siervo, Iván Giraldo. Dios los bendiga.